Pon tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. ¿Qué tal? Muy buenas noches, hermanos y amigos que están conectados. Que el Señor les bendiga. Es un gusto estar con ustedes nuevamente para estudiar la palabra del Señor. Continuamos estudiando la primera carta del apóstol Pedro. Así que vamos a comenzar con el estudio, con el mensaje del día de hoy. Vamos a hacerlo, y si tiene una Biblia a la mano, pido que la pongamos en alto para hacer nuestra declaración bíblica, y dice lo siguiente: la palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Señor, te damos gracias por este día, gracias por tu palabra. Háblanos, te lo pedimos en esta hora, en el nombre de tu amado Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues hoy corresponde estudiar los versículos 6 al 9 del capítulo 1 de Primera de Pedro. La semana pasada estudiamos los versículos 4 y 5, y hoy corresponde estudiar estos versículos del 6 al 9. Y el sermón de hoy se titula "Es necesario pasar por fuego". Es necesario pasar por fuego. Y vamos a leer los versículos, hermanos. Acompáñenme a leer Primera de Pedro 1, versículos 6 al 9. La palabra del Señor dice lo siguiente: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando se ha manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. En medio de un mundo lleno de maldad, de dolor, surge la pregunta de muchos cristianos: ¿por qué sufrimos si creemos en Dios? ¿Se ha hecho usted alguna vez esta pregunta? ¿Por qué sufrimos si creemos en Dios? Pedro escribe a cristianos que están enfrentando persecución, sufrimientos, y le recuerda que es necesario pasar por fuego, es decir, pasar por pruebas. Las pruebas de esta vida no destruyen nuestra fe, más bien la purifican y son necesarias en la vida del cristiano. A veces creemos que, algunos tienen esta idea que quien está con Dios pues está como protegido, no le pasa nada, todo son bendiciones, no hay momentos difíciles. Y es cierto que pues Dios nos guarda en muchas ocasiones, Dios nos bendice, más de lo que merecemos en algunos casos, pero también es cierto que estamos en un mundo caído, lleno de pecado, lleno de situaciones difíciles,
y que vamos a enfrentar pruebas, vamos a pasar por situaciones difíciles. Pero debemos entender que estas pruebas no son para destruirnos, no es porque Dios no nos ame, más bien Dios nos ama y Él está en medio de estas pruebas. Así que tengamos esto presente, hermanos, y vamos a ver lo que nos enseñan estos versículos acerca de nuestra vida como cristianos, de nuestra fe como cristianos. Y en primer lugar podemos decir que la fe del cristiano es una fe que se prueba. La fe del cristiano es una fe que se prueba. Dice el versículo 6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Esto es continuidad de los versículos anteriores, y Pedro está diciendo, en lo cual vosotros os alegráis. ¿A qué se refiere con esto? Bueno, se refiere a lo que ya nos dijo anteriormente, a la herencia que tenemos en Cristo, a la salvación, a que hemos sido, hemos nacido de nuevo, hemos sido renacidos en el Señor. A eso se refiere. Alegrarse por la salvación que Cristo nos ha dado. Alegrarse aún en medio de las pruebas. Alegrarnos aún en medio de las pruebas. Dice Santiago 1:2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Vemos que esto no solo lo dice Pedro, sino lo dice aquí Santiago también. Nos habla de las pruebas que enfrentamos y dice, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. La prueba, hermanos, no produce alegría, para nada. La alegría proviene de la seguridad de salvación que tenemos en Dios. A eso se está refiriendo aquí. La prueba no produce alegría, no podemos alegrarnos, no conozco a nadie que se alegre cuando está pasando una prueba, que esté contento porque está padeciendo, porque está sufriendo, porque está pasando alguna situación difícil. No conozco a nadie, más bien hay sufrimiento, hay preguntas en medio de todo eso. Pero ¿por qué nos dice que nos alegremos? Santiago dice, alégrense cuando se hallen en diversas pruebas, y el siguiente versículo nos dice, porque la prueba de vuestra fe produce paciencia, habla del resultado, lo que traerá estas pruebas. Y ahora Pedro nos dice, alégrense, aunque ahora estén pasando por pruebas, pueden estar alegres, pueden estar felices por la salvación que el Señor ha dado. Pedro nos habla acerca del gran valor de la fe aquí, y nos dice que es mucho mejor que el oro, y lo ilustra las pruebas del cristiano como la purificación del oro. Dice el versículo 7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Podemos ver que aquí el apóstol Pedro usa un ejemplo para hablar de la fe. Habla del ejemplo del oro, menciona a este metal precioso, el cual es pasado por el fuego para remover impurezas y así obtener un metal precioso de más valor. El cristiano vemos que enfrenta pruebas en esta vida, pero eso no debería desanimarnos o hacer que volvamos atrás, sino entender que a través de ello Dios nos moldea, nos purifica y nos transforma a la imagen de Cristo. Las pruebas son justamente esto, dice el apóstol Pedro, estén gozosos, estén alegres por la salvación que tienen, por la herencia que Cristo nos ha dado, estén contentos por eso, aunque ahora estén padeciendo, aunque ahora tengan que pasar por diversas pruebas. Pero recuerden, dice el apóstol Pedro, que la fe es sometida a prueba, la fe tiene que ser probada, así como el oro lo es, para que salga mucho más precioso que antes. El cristiano enfrentará pruebas en esta vida, pero eso no debería, como ya decía, desanimarnos, sino más bien fortalecernos, sabiendo que el Señor está con nosotros y que también esto es parte de nuestro crecimiento, nuestra formación, porque una fe genuina se prueba, una fe genuina se prueba. El resultado de la fe probada es que resultará en alabanza, gloria y honor cuando Jesucristo sea manifestado, dice Pablo. Es Él quien verá esos resultados, o quien analizará justamente esta parte. Será hallada. ¿Por quién será hallada? Por Jesucristo mismo. Será hallada en alabanza, gloria y honra cuando Él sea manifestado. Entonces, ¿qué nos enseña esto, hermanos? Ya decíamos, nuestra fe, o la fe del cristiano, es una fe que se prueba. Eso nos recuerda que nuestra fe es purificada a través de las pruebas. Así como el oro
tiene que pasar por el fuego para ser purificado, para que se le quiten ciertas impurezas. De la misma manera, nuestra fe es purificada a través de las pruebas. En medio de las pruebas podemos tener gozo, porque este viene de una seguridad eterna. El gozo no lo producen las pruebas, el gozo viene de Dios, el gozo viene de la seguridad que tenemos en el Señor. Algo más que nos recuerda esto es que es seguro que vamos a pasar por pruebas. Es seguro que vamos a pasar por pruebas si somos cristianos verdaderos. No podemos evitarlas, y qué bueno que no podemos evitarlas, porque a través de ella crecemos. Quizá esto no nos guste a muchos, pero es la realidad. Vamos a atravesar por pruebas, no podemos burlarlas, no podemos quitarlas, van a venir las pruebas, no podemos evitarlas. Y qué bueno que no podemos evitarlas, porque a través de ella es que crecemos. Si usted ha atravesado por alguna prueba, si usted ha pasado por alguna situación complicada en donde ha visto la mano del Señor obrando, puede dar testimonio de esto justamente, que las pruebas nos purifican, que las pruebas nos transforman. Las pruebas justamente son para eso. Si atravesamos una prueba y salimos igual de ella, no tuvo sentido, o no fue una prueba más bien. Las pruebas justamente nos fortalecen, nos acercan más al Señor, nos permiten ser purificados. No podemos evitarlas, y es bueno porque a través de ella crecemos. Así como el oro tiene que pasar por el fuego para pues tener más valor, o estar más purificado, así nosotros pasamos por pruebas para ser transformados, para que esas impurezas que hay en nosotros puedan ser quitadas y acercarnos más al Señor y ser transformados a su imagen. Al final de todo, si permanecemos fieles al Señor, sabremos que habrá valido la pena cada prueba que hayamos atravesado. Dice Pedro: gócense aunque ahora estén pasando por pruebas. Es difícil escuchar eso, en medio de las pruebas gozarnos. Pero si permanecemos fieles al Señor, hermanos, en medio de todo eso, vamos a darnos cuenta que habrá valido la pena cada prueba que atravesamos, porque fuimos transformados, pero también, como dice ahí, al final del versículo 7, porque será hallada esa fe probada en alabanza, gloria y honra cuando se ha manifestado el Señor. Así que al final de todo, si permanecemos fieles, sabemos que habrá valido la pena. Y las pruebas también nos permiten anhelar lo eterno. Las pruebas nos permiten anhelar lo eterno. A veces, cuando estamos pasando por una dificultad, cuando una persona tiene alguna enfermedad, sufre por ello, o pierde algún ser querido, o alguna situación que estén atravesando, hay gente que a veces dice: preferiría ya mejor irme con el Señor que estar sufriendo esto, que estar padeciendo esto. Las pruebas a veces nos hacen anhelar lo eterno, decir: ¿por qué estamos sufriendo esto? ¿Por qué estamos pasando aquello? Estaríamos mejor ya con el Señor. O más bien, también nos hace ver que eso que estamos pasando algún día terminará y llegaremos con el Señor, y todo eso se acabará. Ahí no habrá llanto, no habrá dolor, no habrá enfermedad, no habrá nada de eso. Las pruebas nos permiten acercarnos a Dios, anhelar lo eterno, buscarle a Él. Las pruebas nos transforman, hermanos. Así que las pruebas en la vida del cristiano, es cierto que no son fáciles de asimilar, de atravesar, pero cuando vemos hacia atrás, podemos ver la fidelidad de Dios, podemos ver que esa prueba, esa situación nos ayudó a crecer, nos ayudó a acercarnos al Señor, nos ayudó a madurar. Eso es lo que hace la prueba. De hecho, a veces se confunde prueba con tentación, pero no es lo mismo. La prueba viene de Dios, la tentación no viene de Dios. Santiago lo dice claramente: la tentación viene de nuestros propios deseos, de nuestra propia concupiscencia. De ahí viene la tentación, porque Dios no tienta a nadie, dice Santiago mismo. Entonces, la tentación viene de nosotros mismos, de nuestros deseos. En cambio, la prueba, sí, en muchas ocasiones viene de Dios. A veces son situaciones que atravesamos en esta vida, porque vivimos en un mundo caído, en un mundo lleno de maldad, que atravesamos por dificultades. Pero la diferencia entre estas dos es que una no viene de Dios, Dios no tienta a nadie, las tentaciones vienen de nuestros propios deseos. La otra, sí, a veces vienen del Señor. La tentación nos hace caer en pecado, nos aleja de Dios.
La prueba nos fortalece, nos hace crecer y nos acerca al Señor. Así que tengamos presente esto, hermanos. La fe del cristiano es una fe que se prueba. Seremos probados. Permanezcamos fieles al Señor. No podemos evitar las pruebas, pasaremos por ellas. Pero en medio de esto el Señor está con nosotros. Confiemos en Él. Y en segundo lugar, la segunda enseñanza es: la fe del cristiano es una fe que produce gozo. La fe del cristiano es una fe que produce gozo, que nos lleva al gozo. A quien amáis sin haberle visto, dice el versículo 8, en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Aquí claramente se refiere a Jesucristo, es la continuación del versículo 7, a quienes los lectores de esta carta no lo habían visto, no lo vieron físicamente, sin embargo creyeron y ahora experimentan gozo en sus almas de conocer al Señor. Esto es muy parecido a lo que nos dice Juan 20:29, cuando Jesús aparece a sus discípulos, cuando aparece específicamente a Tomás. Jesús le dijo: ¿por qué has visto, Tomás, creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y justamente es algo parecido a lo que le está diciendo aquí Pedro. Dice: a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, y se alegran. El gozo que experimentamos los cristianos, hermanos, no viene de lo que podemos ver, sino de aquello que no vemos, aquello que es eterno, aquello que está en el cielo. Nosotros no vimos a Jesucristo físicamente. Sabemos todo acerca de Él por lo que podemos leer en la palabra. Pero el gozo que experimentamos no viene de poder ver algo físico, sino de lo que creemos. Creemos en el Señor, lo que nos dice la palabra. El gozo que experimentamos no lo genera algo terrenal, algo que está en este mundo, pues proviene de lo eterno. Es un gozo que viene de Dios. El gozo de Dios, hermanos, podemos disfrutarlo en todo momento y podemos disfrutarlo desde ahora. No es un gozo que experimentaremos cuando estemos con Él, que es cierto que sí, va a pasar, pero desde hoy podemos hacerlo. El gozo que tenemos surge del amor del Señor, dice ahí Pedro claramente: a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo. A quien amáis sin haberle visto. Jesús dijo: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Tomás vio y por eso creyó, pero nosotros creemos y por eso podemos ver al Señor, podemos ver al Señor en nuestra vida. El gozo, hermanos, no viene de las circunstancias buenas que atravesamos, que experimentamos en este mundo, sino de la seguridad eterna de la salvación que Dios nos da. Ahí está fundado nuestro gozo, hermanos, en lo que Cristo hizo: venció la muerte, nos resucitó con Él, tenemos nueva vida, y eso nos permite experimentar el gozo del Señor aún en medio de las pruebas, aún en medio de los momentos difíciles. Nuevamente el apóstol Pedro nos dice que cuando Jesucristo sea manifestado, obtendremos o recibiremos el fin de nuestra fe. ¿Cuál es este fin? Dice: el cual es la salvación de nuestras almas. Esto es muy parecido a lo que ya decíamos hace unos sermones, de el ya pero todavía no. Sabemos que tenemos la salvación, el Señor nos ha rescatado, somos salvos. Desde ahora lo podemos vivir en esta tierra, la vida eterna la estamos viviendo desde ahora, pero la veremos en su máximo esplendor cuando estemos con Él, claramente. Por eso dice aquí: obtendremos el fin de nuestra fe, la salvación de nuestras almas, cuando Él se manifieste. Ahí se va a consumar, ahí va a estar claro todo. Esa es nuestra plena confianza. Venga lo que venga, podemos confiar en el Señor y decir como el apóstol Pablo en 2 Timoteo 1:12: por esta razón padezco estas cosas, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy convencido de que Él es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Aquí vemos que el alma no se limita solo al lado espiritual de la persona, sino que se refiere a la salvación en su totalidad. Así que confiemos en el Señor, confiemos en el futuro glorioso que Él tiene, porque hemos pasado de muerte a vida. La fe del cristiano es una fe que produce gozo. Ese gozo, hermanos, proviene de en quién creemos, en quién hemos confiado, como dice Pablo. Yo sé en quién he creído. Así que confiemos en Él, hermanos. Confiemos en el Señor a pesar de las pruebas. No sé si estés pasando alguna prueba en este momento, alguna dificultad, pero te animo a que confíes en el Señor, a que creas en Él, a que lo ames aún en medio de las dificultades. Es cierto que
Puede ser difícil confiar, amar, esperar, pero sin duda, este proceso es necesario que lo atravesemos y vemos que como el oro seremos purificados en el Señor. Si queremos experimentar el gozo de Dios, amémosle. Amemos al Señor, hermanos. Si queremos experimentar su gozo, amémosle. No hay otra manera. Una persona que no ama a Jesús no puede experimentar el gozo verdadero que Dios nos puede dar. Si queremos experimentar el gozo de Dios, amemos al Señor. Si queremos experimentar el gozo de Dios, creamos en Él, confiemos en el Señor, tengamos fe en Él, acerquémonos a Él. Y si queremos experimentar el gozo de Dios, esperemos en Él, seamos fieles en medio de todo. Confiemos en el Señor. En medio de la prueba podemos estar gozosos, porque el gozo proviene de Él. No proviene de las circunstancias, proviene de Él. Es necesario que pasemos por fuego, como el oro, es necesario que atravesemos por dificultades, pruebas. Es necesario que nuestra fe sea probada, pero también en medio de todo eso podemos experimentar gozo, porque el gozo proviene de Él. Así que esto nos lleva a un desafío, hermanos, el cual es: permanece fiel en medio de la prueba. Permanezcamos fiel en medio de la prueba. Va a ser difícil, a veces lo es. Hay pruebas muy duras, difíciles, en las que quizá uno pueda dudar. Hay gente que duda, pero no hay razón para dudar del Señor, hermanos. Confiemos en Él, aferrémonos a Él. Él tiene la solución, Él tiene todo en sus manos. Cuento una historia de Ana, una madre soltera cristiana que pues perdió su trabajo, su empleo. Ella tiene 3 hijos que alimentar y muchas cuentas por pagar. La situación la abruma y siente miedo e incertidumbre. Algunos amigos le aconsejan buscar soluciones fáciles, como aceptar trabajos cuestionables o dejar de diezmar para ahorrar dinero. La prueba que está pasando ella es pues desesperación económica, tentación de dejar de ser fiel al Señor en su diezmo, de buscar un trabajo que a lo mejor no agrade al Señor, la duda que viene a su vida, si realmente Dios está con ella, si lo está ayudando, por qué le está pasando todo eso. Y eso es lo que experimentamos nosotros también. Pero ¿qué hacer? ¿Qué hizo esta mujer en medio de las pruebas? En vez de ceder al temor, Ana ora cada día buscando fortaleza y dirección de Dios. Aunque tiene poco, sigue ayudando a otros y cuando puede, confiando en que Dios va a proveer. No deja de asistir a su iglesia ni de leer la palabra, aunque emocionalmente esté cansada, encuentra fuerzas en el Señor. Rechaza oportunidades que comprometen sus valores, confiando en que Dios abrirá una puerta. Esa fue la solución, eso es lo que está haciendo. Y con el tiempo vemos que esta mujer consigue un empleo digno que le permite mantener a su familia. Mira atrás y dice: pasé por el fuego, pero no me quemé. Dios usó esa prueba para fortalecer mi fe. Así que, pues tomemos estas palabras de esta mujer de fe y confiemos en el Señor. Es necesario pasar por fuego en momentos, hermanos, pero es necesario que nuestra fe sea probada, pero también esa misma fe produce gozo en nuestros corazones porque dependemos del Señor. Así que confiemos en Él y esperemos en el Señor en todo momento. Permanezcamos fiel aún en medio de la prueba. Vamos a orar. Gracias te damos, Señor, por este día. Gracias por tu palabra. Bendecimos tu nombre. Ayúdanos, Señor, a mantenernos fiel a ti en medio de cualquier momento, dificultad, Señor. Guíanos, Padre, y pues enséñanos a esperar en ti en todo momento. Te lo pedimos en el bendito nombre de tu amado Cristo Jesús. Amén. Espero que esto haya sido de bendición para su vida y nos vemos la siguiente semana, primero Dios. Bendiciones.